Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mesa y este es un nuevo video de la serie El Último Freud. Hoy hablaremos de uno de los temas que culturalmente más hondo han calado en el imaginario de la gente cuando escucha hablar de psicoanálisis. Hablaremos de la interpretación de los sueños. Bienvenidas y bienvenidos sean entonces todos a Pulsional. Si existe un tema que ha cautivado a propios y extraños es el tema de la interpretación de los sueños, mismo que, dicho sea de paso, ha estado presente desde los inicios de la humanidad. Pero fue Freud quien en 1900, con la publicación de su famoso libro La interpretación de los sueños, nos dio un estudio formal y científico que logró establecer algunos principios que rigen el funcionamiento de los mismos, lo que, también sea de paso, nos posibilitó su comprensión. En 1939, Freud destina el capítulo 5 de su esquema del psicoanálisis a este tema y nos presenta un resumen sobre, básicamente, por qué soñamos, cómo se produce un sueño y cuáles son las reglas sobre las que se basa la producción onírica. Freud inicia este capítulo haciéndonos ver que la indagación en estados normales, donde las fronteras del yo con respecto del ello están muy bien aseguradas por las contrainvestiduras que el yo, en común acuerdo con el superyo, ejercen sobre el ello, sería una investigación que realmente nos aportaría muy poco conocimiento. En cambio, en los estados de conflicto, cuando los contenidos del ello intentan irrumpir en la conciencia y el yo ha levantado barreras contra este intento de intrusión, es aquí, en estos momentos, cuando podemos colegir un poco más de cada uno de los participantes, es decir, de cada una de las instancias. Pues bien, un estado así es el estado de dormir, donde la actividad psíquica producida en lo que conocemos como el sueño se convierte, dice Freud, en nuestro objeto de estudio. Lo interesante aquí es que todos soñamos, es decir, es un estado normal de la psique. Esto trae además una ventaja. Los otros estados de conflicto, es decir, los síntomas o la patología, también nos permiten deducir el funcionamiento mental del yo y del ello. Pero muchos criticaban a Freud que sus estudios sobre la vida psíquica de los seres humanos se basaran en personas con psicopatologías. Esto ponía en duda las generalizaciones sobre el funcionamiento psíquico y se podía deducir que este funcionamiento era propio de los enfermos. Freud demostró que esto no es así, primero por el estudio de los sueños y poco después por lo que llamó la psicopatología de la vida cotidiana, es decir, lapsos, errores, olvidos, etc. Un sueño, como todos sabemos, puede ser confuso, ilógico o, en palabras de algunos pacientes míos, son locos y sin sentido. Esta palabra, locos, es justo lo que Freud resalta en algún momento en este capítulo, diciéndonos que, y cito a Freud, llegado el caso, sus indicaciones contradicen todo nuestro saber de la realidad y nos comportamos como unos enfermos mentales, pues mientras soñamos atribuimos a los contenidos del sueño una realidad objetiva. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar estos sueños? Freud nos dará algunas directrices que ahora expondré, pero no sin antes aclarar que difícilmente podemos interpretarnos nosotros mismos los sueños sin estar instalados en la situación analítica, es decir, sin estar en tratamiento. Claro, también pienso que después de años de análisis tenemos la capacidad de interpretar nuestros propios sueños de manera más o menos certera, pero nunca debemos olvidar que nuestro yo siempre ejercerá resistencias contra dichos contenidos. Y lo paradójico de esta situación de que para conocernos a nosotros mismos necesitamos de un otro. Haciendo dicha aclaración, pasemos pues a recorrer el camino que nos permitirá comprender o interpretar los sueños. Lo primero que tenemos que hacer, nos dice Freud, es suponer que aquello que recordamos al despertar no es el proceso onírico efectivo y real, sino solo una fachada bajo la cual se oculta el sueño. Esto es lo que nos hace distinguir entre el contenido manifiesto y los pensamientos oníricos latentes. Por otro lado, el estudio del trabajo del sueño nos enseña cómo un material inconsciente reprimido se impone al yo, deviene preconsciente y por la revuelta que de esto hace el yo,
se producen alteraciones que conocemos bajo el nombre de desfiguración onírica. Entonces, esta desfiguración impide el esclarecimiento del sueño. Aquí Freud nos dice que lo mejor es empezar por reconocer dos clases para la formación del sueño, que conoceríamos como sueños provenientes desde el ello y sueños provenientes desde el yo. Los sueños desde el ello son cuando un deseo inconsciente encuentra, mientras uno duerme, la intensidad necesaria para penetrar en el yo. Los sueños desde el yo se producen cuando una aspiración que quedó pendiente de la vida de vigilia, o sea, cuando un conjunto de pensamientos preconscientes con todo lo conflictivo que ello implica, ha encontrado en el estado de dormir un refuerzo por un elemento inconsciente. Freud aprovecha aquí para señalar una prueba más de que el yo hace una aparición tardía en su génesis. Es decir, que no nacemos con un yo, sino que éste se desprende del ello por la recepción de estímulos del mundo exterior, por ese contacto con la realidad, como vimos en el primer capítulo de la serie. Esto es sumamente interesante porque Freud nos da una primera explicación del dormir. Uno puede decir que al nacer se engendra una pulsión a regresar a la vida intrauterina abandonada, es decir, una pulsión de dormir. Esto es verificable por diversas vías que nos han permitido deducirlo. Entonces, si esto es así, tenemos la hipótesis que formula Freud con respecto al dormir, y es que el dormir es un regreso al seno materno. El yo entonces hace un regreso a un estadio anterior al momento de dormir. Esto lo logra cuando suspende temporalmente sus funciones, interrumpiendo sus vínculos con el exterior y retirando sus investiduras de los órganos de los sentidos. No olvidemos además que el yo es el encargado de la motilidad, es decir, de las acciones, del movimiento, y esta función también queda paralizada en el dormir. Pero si la motilidad está cancelada, nos dice Freud, entonces gran parte de las inhibiciones que pesaban sobre el ello se vuelven superfluas. En otras palabras, se le permite al ello más libertad en la dinámica psíquica, pero una libertad que es más o menos inofensiva, ya que no encontrará una salida motriz. Freud pasará ahora a darnos las pruebas de la participación del ello inconsciente en la formación del sueño. La primera de estas pruebas es que la memoria del sueño es mucho más amplia que la del estado de vigilia. El sueño trae recuerdos que el soñante ha olvidado y le eran inasequibles en la vigilia. He visto este punto en muchos pacientes en un aparente recuerdo ingenuo, olvidado, cuando aparece un personaje de su vida del que no recordaban nada en la vigilia desde hace muchos años, y más aún es alguien que suelen considerar insignificante en su vida, un compañero de la primaria, una maestra de la que no recordaban el nombre y que no le adjudican mayor importancia en su vida. La segunda de estas pruebas es el uso de algunos símbolos lingüísticos cuyo significado muchas veces es desconocido por el soñante. La tercera es que la memoria del sueño reproduce muy a menudo impresiones de la primera infancia del soñante, mismas que no solo han sido olvidadas, sino que devinieron inconscientes por obra de la represión. Es por esto que los sueños pueden ayudar a reconstruir la primera infancia del soñante. La cuarta de estas pruebas es que el sueño saca a la luz contenidos que no corresponden ni a la vida madura ni a la infancia olvidada del soñante. Esto sería producto de la herencia arcaica que el niño trae congénitamente al mundo, antes de cualquier experiencia propia, influida por el vivenciar de los antepasados. Este último punto podría parecer muy difícil de aceptar, algo así como una herencia psicológica que se vería reflejada en la supervivencia de las costumbres, según Freud. La verdad es que más recientemente se han realizado trabajos muy importantes sobre lo transgeneracional y sus transmisiones, que quizás podamos hablar más ampliamente en otro momento. Ahora bien, el sueño nos puede parecer tan bizarro y tan inexplicable y sin sentido porque el material de la formación del sueño encuentra aún una resistencia del yo, que hace con el sueño una elaboración secundaria.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el deseo inconsciente o el pensamiento preconsciente, reforzado por la emoción pulsional, penetran en el terreno del yo, no lo hacen sino bajo la formación de un compromiso. Es decir, hay una desfiguración que se impone al material inconsciente del sueño, que lo hace aceptable para el yo. ¿Cuáles son, pues, las leyes del inconsciente que encuentra Freud en las producciones oníricas? Básicamente son dos: la condensación y el desplazamiento. En el sueño hay una tendencia a formar nuevas unidades. Esto es, una tendencia a juntar elementos que en otro lugar, es decir, despiertos en la vigilia, en nuestro estado consciente, se mantendrían separados. La consecuencia de esta condensación es que un único elemento del sueño puede estar relacionado con toda una serie de pensamientos oníricos latentes. En otras palabras, un único elemento del sueño podría tener significados y orígenes diversos. La otra propiedad es el desplazamiento. El desplazamiento es traspolar las investiduras, o en otras palabras, las intensidades psíquicas de un elemento a otro. Esta propiedad hace parecer que ciertos elementos puedan parecer fundamentales en el contenido manifiesto del sueño y en los pensamientos oníricos en realidad son irrelevantes. Y esto también puede suceder a la inversa. Entonces, lo que se considera importante en el sueño manifiesto puede tener muy poco material inconsciente reprimido. Lo que se desecha por irrelevante puede estar ocultando pensamientos oníricos latentes de gran importancia. Esta misma propiedad, el desplazamiento, también puede hacer que relaciones ínfimas de comunidad entre un concepto y otro haga operar sustituciones donde entonces, por ejemplo, el factor angustiante queda puesto en otro elemento aparentemente irrelevante o bizarro. Freud nos señala entonces que estos dos mecanismos de la condensación y el desplazamiento hacen bastante difícil la interpretación de los sueños y de sus vínculos. Aquí Freud pasará a mencionarnos algunos de los procesos del inconsciente que quedan develados gracias al estudio de los sueños. El primero de ellos es que para el ello lo más importante es encontrar la descarga de cantidades de excitación, con movilidad en la energía psíquica. Esto coloca al ello bajo el dominio del llamado proceso primario. Por lo tanto, la lógica no tiene validez alguna en lo inconsciente. Es el reino de la lógica, dice Freud. Otro punto es que coexisten metas contradictorias, es decir, no existe la contradicción. Con esto se relaciona que los opuestos no se separan, sino que son tratados como idénticos. Esta teoría Freud la fundamenta con la lingüística, señalando que las lenguas más antiguas hacían esto, es decir, opuestos como claro o oscuro, fuerte o débil, se expresaban originariamente por medio de una misma raíz. Inclusive, en el latín, podemos encontrar este doble sentido en algunas palabras. Por ejemplo, en la palabra sacer. Entonces, si es tan complicado por estos procesos inteligir el significado del sueño, ¿cómo podemos hacer la traducción del contenido manifiesto al contenido latente del sueño? ¿Cómo se hacen las traducciones simbólicas que aparecen en el sueño? Bueno, pues básicamente se hacen siguiendo las pistas de las condensaciones y desplazamientos. Pero en la gran mayoría de los casos, esto solo es posible con ayuda de las asociaciones del soñante. Es decir, el contenido por sí solo difícilmente nos da datos suficientes para su interpretación, y por lo tanto son necesarias las asociaciones del soñante. Si no tenemos estas o utilizamos cualquier otro método, por ejemplo, interpretar desde arquetipos, no tendremos ninguna seguridad de lo interpretado. Son solo las asociaciones del soñante las que nos dan acceso a los eslabones intermedios que después son insertados en las lagunas entre el contenido manifiesto y el contenido latente, y que gracias a ellas podemos colegir el contenido inconsciente, es decir, interpretar el sueño. Ahora bien, el yo durmiente tiene una tarea principal: dormir. Pero
Por un lado, si el sueño se produce por el ello, se está ante una demanda de satisfacción de una pulsión. Y si el sueño proviene de los pensamientos preconscientes de vigilia, se busca solucionar un conflicto, cancelar una deuda o establecer un designio. Si el yo durmiente quiere dormir, pero tiene estas exigencias del sueño que le demandan satisfacción, va a lograr mantener el dormir con un cumplimiento de deseo. De aquí la famosa frase de Freud que todo sueño es un cumplimiento de deseo. Pues bien, este cumplimiento de deseo bajo estas circunstancias, el dormir, resulta inofensivo por el bloqueo de la motilidad. Pongamos atención aquí, porque es entonces esta situación de la demanda por un cumplimiento de deseo lo que constituye la operación esencial del trabajo del sueño. Freud nos da aquí 3 pequeños pero excelsos ejemplos de lo que decíamos. 3 sueños, uno de hambre, uno de comodidad y uno de necesidad sexual. En estos 3 ejemplos los usa Freud para ver cómo se mantiene el dormir, pero también vemos operaciones de condensación y desplazamiento. Claro, Freud nos va a advertir que no todos los sueños son así de sencillos. Pero volvamos a la frase de todo sueño es un cumplimiento de deseo. Seguramente saltan objeciones muy temprano contra tal conclusión. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sueños de angustia? ¿Cómo pueden ser estos sueños un cumplimiento de deseo? Pues bien, el sueño, nos recuerda Freud, es producto siempre de un conflicto. Por lo tanto, es, para decirlo más claro, una formación de compromiso. Lo que significa que lo que para el ello es una satisfacción, para el yo puede ser por eso mismo algo angustioso. Entonces, en algunos sueños, lo inconsciente se filtra de forma más intensa. En algunos otros, las resistencias del yo imponen importantes deformaciones, lo que nos lleva a concluir que un sueño de angustia es un sueño donde el contenido casi no ha sido desfigurado por el yo, y la demanda accede así de forma angustiante. Aquí no habrá más remedio que despertar. Por último, Freud nos va a decir que los mecanismos inconscientes que descubrió en su trabajo sobre el estudio de los sueños y que nos ayudaron a conocer cómo se forman, también nos ha permitido conocer las enigmáticas formaciones de síntomas neuróticos y psicóticos. Que esto haya sido así no puede más que darnos grandes esperanzas, concluye Freud. Pues bien, aquí tenemos una explicación, a grosso modo, de cómo Freud vio al final de su vida la importancia de los sueños para la comprensión de las formaciones de síntomas, del funcionamiento mental que nos dieron, más allá de un entendimiento sobre los sueños, un entendimiento sobre las leyes y la lógica de las distintas instancias del aparato psíquico. Con esto cerramos por hoy y nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarles que si les ha gustado el video, los invitamos a suscribirse y activar la campanita que se encuentra aquí abajo para que tengan noticia cuando subimos los próximos videos. De igual forma, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejo por este lado, en algún lugar aquí, Facebook, Instagram, Twitter. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao.